Pedagogía de la formación. Se dice que la formación consiste en la implementación de programas y contenidos de aprendizaje. Se habla de que los estudiantes reciben una formación. Esto remite a una imagen de que algo se consume, se recibe del exterior y se dirige más o menos bien. Un programa de aprendizaje que hace que haya cierta cantidad de etapas fijadas de manera racional forma parte de los soportes y condiciones de la formación, pero no es la formación. Entonces, ¿qué es la formación? Formarse es adquirir una cierta forma para actuar, para reflexionar y perfeccionar esta forma. La formación es diferente de la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje pueden entrar en la formación, pero la formación consiste en encontrar formas para cumplir con ciertas tareas, para ejercer un oficio o una profesión. El hablar de una formación profesional presupone conocimientos, habilidades y cierta representación del trabajo a realizar, la concepción de rol, etc. Esta dinámica de formación es el desarrollo de la persona que va a estar orientando según los objetivos que uno busca y de acuerdo con su posición. Una formación no se recibe, nadie puede formar a otro. Hablar de un formador y de un formado es hablar de un polo activo y de uno pasivo. Aquel que es formado, el individuo que se forma, es el quien desarrolla. Demuestra que existen fantasías con respecto a la formación que se sitúan entre dos extremos. Una, la de el escultor que crea otro a su imagen, lo modela, le da forma, y otro fantasía que se presenta cuando comenzamos a criticar de manera representándose el acto de formación, es el que los individuos se forman con sus propios medios, a través de sus propios recursos. Ninguno de estas dos fantasías corresponden a la dinámica formativa. Por un lado, uno se forma a sí mismo, pero uno se forma solo por medición. Los formadores son mediadores humanos, lo son también las lecturas, las circunstancias, los accidentes de vida, la relación con otros. Los dispositivos de contenidos de aprendizajes, el currículum, no son la formación en sí, sino medios para la formación. Ferri ve tres condiciones para realizar este trabajo sobre sí mismos: condiciones de lugar, de tiempo y relación con la realidad. Esta formación solo puede hacerse en los lugares previos. A tal propósito, el docente que da clase trabaja para los alumnos, no se forma. La experiencia de un trabajo profesional puede ser formadora. Una definición biológica de la formación. Cuando se dice que un adolescente hizo su formación, quiere decir que ya tiene las características sexuales que son las de un adulto, que encontró sus formas. Es importante ver la formación de esta manera como la dinámica de un desarrollo personal. Si esto se da así, se debe renunciar a ciertas maneras de hablar que son frecuentes. Una formación no se recibe, nadie puede formar a otro. No se puede hablar de un formador y de un formado. Hablar de un formador y de un formado es afirmar que hay un polo activo, el formador, y un polo pasivo, aquel que es formado, y la mayoría del tiempo ese es el vocablo que se utiliza. Nadie forma a otro, el individuo se forma. Él es quien encuentra su forma, es él quien se desarrolla a sí mismo. Entonces, lo que quiero decir es que el sujeto se forma solo y por sus propios medios. Los individuos se forman por sus propios medios, a través de sus propios recursos. Los tratamos entonces como otro personaje mítico, el fénix, el ave que se consume y renace de las cenizas. Uno se forma a sí mismo, pero uno se forma solo por mediación.
Las mediaciones son variadas, diversas. Los formadores son mediadores humanos. Lo son también las lecturas, las circunstancias, los accidentes de la vida, la relación con otros. Todas estas son mediaciones que posibilitan la formación, que orientan el desarrollo, la dinámica del desarrollo en un sentido positivo. Si todas las cosas así y admitiéndolo, entonces que los dispositivos, los contenidos de aprendizaje, el currículum, no son la formación en sí, sino medios para la formación. ¿Cuáles son las condiciones requeridas para que la formación tenga un lugar? Hay tres condiciones para realizar este trabajo sobre sí mismo. La primera es la condición del lugar, la segunda del tiempo y la tercera de las relaciones con la realidad. Trabajar sobre sí solo puede hacerse en los lugares previstos a tal propósito. Si uno está haciendo un trabajo profesional, uno trabaja para otros. El profesor que da esta clase trabaja para los alumnos y desarrolla su experiencia. Pero esta experiencia no va a ser formadora para él, solo lo será en un momento dado y en un tiempo dado. Trabaja sobre sí mismo. El pensar es tener una reflexión sobre lo que se ha hecho y buscar algunas otras maneras para hacerlo. Eso quiere decir que el trabajo sobre sí mismo no se hacen dos cosas al mismo tiempo. Es por eso que es falso pensar más haciendo. La experiencia de un trabajo profesional no puede ser formadora para aquel que la lleva a cabo, salvo si encuentra los medios de volver de lo que se ha hecho, de hacer un balance reflexivo. Y el reflexionar es al mismo tiempo reflejar y tratar de comprender. Y en ese momento veremos si hay una formación. Entonces, solo hay una formación cuando uno puede tener un tiempo y un espacio para este trabajo sobre sí mismo. Es lo que se ha hecho a todas las instituciones escolares universitarias de formación. Empiezan poniendo a los alumnos en un lugar que tienen por límite las paredes. Definen un tiempo para esta formación. Escogen un tiempo y un lugar para la formación. Y un tiempo y un lugar para el trabajo sobre sí mismo, que no puede confundirse con el trabajo profesional, que es un trabajo para otros. El tercer aspecto de la formación es un cierto modo de relación con la realidad. Es una distancia que se establece con la realidad. Uno se desprende de la realidad para representarla. Representar quiere decir presentar otra vez la realidad, porque uno tuvo que ver directamente con esta realidad, pero no es un espacio y un tiempo de la formación. Se retira de ella y la realidad queda figurada con... Cuando se está en un lugar o en una acción de la formación, se trabaja sobre las representaciones, no se trabaja sobre la realidad. Por ejemplo, ¿cómo hacer en la clase para presentarse, para exponer el problema a los alumnos, para lograr su interés? Uno va a trabajar, a razonar sobre esta representación de la clase, pero la clase no está ahí. Representar quiere decir trabajar con imágenes, con símbolos, con una realidad mental, pero no con una realidad. Yo diría real. Observen que la misma palabra representación caracteriza también la acción dramática teatral. Ahí las escenas están representadas y los actores que dan esta representación no ponen al espectador en contacto con la realidad, sino con representaciones de ficción. Hay un autor inglés, Winnicott, que desarrolló la idea de espacio transaccional que caracteriza el juego de los niños. Cuando los niños juegan al doctor, a la enfermera, a ser maestro, no son ni doctores, ni enfermeros, ni maestros. Es anticipar sobre situaciones reales y es un favor de estas representaciones encontrar actitudes, gestos convenientes, adecuadas para impregnarte de esta realidad. Winnicott dijo algo muy interesante.
sobre la manera en que nos preparamos para los roles sociales y profesionales. Preparación que es una parte importante de la formación. Cuando uno se decide a desempeñar una profesión, a ejercer una función específica, fracasaría si fueras puesto de manera abrupta frente a esta realidad. La idea era de un espacio transicional, fuera de tiempo y lugar, en el cual uno representa y se representa el rol que va a tener la profesión. Ese es el espacio y tiempo de la formación. Esto es muy obvio en la formación inicial, pero también se ve muy claramente en la formación anterior a la entrada en un empleo, al entrar en un empleo y cuando se trata de la formación continua. Sabemos bien que las acciones de formación continua se efectúan en un tiempo y lugar retirados de la realidad profesional. Hay que representarse esta realidad para actuar, dice Winnicott, que en este espacio transicional y en este juego entre sí mismo y la realidad se construye un personaje, lo que él llama el falso sí mismo. Se trata de la construcción de un personaje que es a la vez sí mismo, pero también es un moldeado por las exigencias sociales del rol que se va a desempeñar. Creo que la creencia que tenemos todos y cada uno de este momento que nos estamos preparando para la profesión docente. En relación con esto es importante pensar sobre los dispositivos de alternancia. La palabra alternancia hay que comprenderla en dos sentidos, en formación inicial y formación continua. Durante la formación inicial se está en el centro de formación, no se está en el campo profesional. Cuando se hace residencia durante en tiempo, que generalmente es más corto que el de permanencia, en el centro de formación uno ve o se enfrenta con la realidad profesional y luego se vuelve al centro de formación. En formación continua es lo contrario. Está en ejercicio profesional y en un momento dado se hace un encuentro o un curso de profesionamiento, es decir, que se abandonan las actividades profesionales para volver a este espacio intermediario transicional que es el tiempo y el lugar de la formación. Lo que ocurre generalmente es que se concibe la alternancia simplemente con un dispositivo, con la idea de que basta estar a veces en el centro de la escena, tanto en la realidad profesional como en el centro, para que la alternancia produzca buenos efectos. Si hay una relación dinámica viva entre dos lugares. Los modelos de la formación. Vamos a referirnos a los modelos de formación. La noción de modelo es bastante ambigua en el campo de la educación. Veamos algunos significados. El maestro, por ejemplo, presenta un modelo de escritura, es decir, un modelo de alumnos que deben rebasar, que deban reproducir. Se trata de calcar sobre el modelo. Es un primer significado como modelo normativo, pero modelo de formación de enseñanza puede ser otra cosa. Pueden referirse al esquema de funcionamiento. Es el caso de un modelo matemático, un modelo económico. Se trata de una representación esquemática que permite comprender el funcionamiento de un sistema. También se habla de modelos de alta costura. Son aquellos que marcan una moda. No hay un modelo que sea mejor que otros. Cada uno elegirá aquel que sea mejor para él. No hay ideas objetivas de que ciertos modelos sean mejores que otros. En pedagogía y en formación es interesante tener varios modelos y permitir a docentes y formadores adoptar un modelo que sea más conveniente para su situación particular. En el dominio pedagógico tenemos una tendencia normativa muy profundamente arraigada. Podemos establecer tipologías de modelos. En el campo de la educación se intenta mostrar las tipologías en un orden jerárquico. Esto se da por razones ideológicas y se sorprende de esta cuestión normativa. Por ejemplo, es muy común señalar dispositivos. La pedagogía tradicional, que es una enseñanza magistral, la autoridad centrada en el docente, y versus de la escuela norma nueva o la pedagogía activa, que es contraria